Hola, les voy a hablar de la World Wide Web o en español literal la gran telaraña mundial. También podemos simplemente decirle la triple W o tal vez nada más que la web. La referencia a una telaraña viene de que está formada por documentos que están entrelazados entre sí. Estos documentos se conocen como hipertextos, ya hablamos un poquito más de esto. Y esa conexión virtual que existe entre los cientos, miles, millones, billones y trillones de documentos que existen en la web, podrían verse reflejados de cierta forma si lo podíamos dibujar a todas esas relaciones como una gran telaraña que está construida por miles de hilos que se entrelazan para formar una estructura. Por supuesto, nada más que lógica o, si quieren decirlo también, virtual. La World Wide Web nació allá a fines de los años 80, fue desarrollada ahí en 89, 90, 91 por Tim Berners-Lee y el belga Robert Cailliau. Ellos eran científicos del CERN, en Ginebra, Suiza. El CERN fue famoso hace un año atrás por fabricar el gigantesco colonizador de partículas, más conocido como la partícula de Dios, no sé si se acuerdan. Bueno, pero en esos años ellos estaban tratando de compartir información de forma más efectiva con otras universidades, con otros centros científicos. Entonces la Internet estaba incipientemente desarrollándose allí. En ese momento no existía la navegación, o sea, no existía la World Wide Web, y había servidores, computadoras, hosts, que tenían archivos que se podían acceder, pero con la complicación de que no había un formato estándar para esos archivos, por lo cual se necesitaba el programa adecuado para poder leerlo, y también para poder hacer esos archivos había que saber de comandos específicos del sistema operativo para poder hacer la copia a forma local y allí poder leerlos en su computadora. Las cuestiones de la búsqueda también eran bastante problemáticas, por lo cual poca gente podía dar uso real a eso. Hay que recordar que Internet en esa época únicamente estaba en universidades y en instituciones militares. Entonces, la World Wide Web definimos es un sistema de distribución de documentos de hipertextos o hipermedios interconectados y accesibles vía Internet. Antes de aclarar esto, quiero aclarar otra cosa que es una confusión bastante común que hay entre usar el término World Wide Web o web o Internet, porque no son lo mismo. Internet es básicamente el soporte donde se va a formar el servicio de World Wide Web o de la WWW. Internet es todas las redes, son las redes entrelazadas entre sí, que van a permitir la transferencia de datos a distintos hosts y de allí, bueno, sobre esto van a estar corriendo los distintos servicios. Entre ellos corre la World Wide Web. Si miramos Internet podemos verlo más que nada como un mapa formado físicamente porque a diferencia de la World Wide Web que tenemos entre enlazados virtuales, ¿sí?, o enlaces lógicos, aquí en Internet realmente los enlaces son físicos, o sea, existen cables, fibras ópticas o enlaces inalámbricos por antena, por satélite, etcétera, que conecta, ¿sí? Por lo general es fibra óptica lo que más se utiliza hoy en día de manera a larga distancia. Y entonces si miramos un mapa de Internet tal vez lo veríamos más como esto, no quiero decir que esté exactamente, sino tener representación, pero lo vamos a ver más así, en lugar de verlo algo así que es totalmente bastante difícil de seguir el rastro de distintas cosas y como si vamos dando vueltas, tal vez todo se interconecta entre todos. En la Internet esto es más pequeño, por así decirlo, ¿sí? Es menos propagado, porque depende obviamente de conexiones físicas. Entonces por lo general vemos conexiones que van a grandes centros, y estos grandes centros se empiezan a propagar hacia conexiones hacia centros más pequeños y así llegando cada vez a lugares más pequeños hasta llegar a las casas, fines hogareños, digamos, o empresas. Volviendo al tema de la World Wide Web, que dijimos está formada por hipertextos, los hipertextos son una estructura de, documentos de texto en la cual se particularidades que tienen partes que son enlaces que permiten que uno dé clic encima y esto va a abrir otro documento. La característica del hipertexto entonces es que la lectura deja de ser secuencial como es un libro para ser salteada o indexada hacia donde se necesite. Uno va leyendo algo, donde encuentra algo que le interesa, clic y se va a otro documento y así lo vamos haciendo. Como un buen ejemplo muy sencillo de entender esto es Wikipedia, pero básicamente toda la web está hecha así, con enlaces, donde uno va saltando entre distintos documentos.
Los hipertextos nacieron muchos años de haber nacido la World Wide Web. Aquí tenemos que el término fue acuñado por Ted Nelson en 65. Él no inventó los hipertextos, sino que ya habían existido. Los hipertextos también fueron famosos en los fines de los años 80 en los sistemas operativos Windows y iOS, en esa época Mac OS, mejor dicho. Y ahí ya tenían las ayudas de los programas, que eran bastante comunes en esa época, los programas eran más complicados de usar que hoy en día, que son mucho más intuitivos, por lo que se necesitaba una referencia para entenderlo, entonces era muy común que traigan un documento de hipertexto para poder entender cómo funcionaban. Allí en los años 90, con esa idea en mente, Tim Berners-Lee produjo entonces la primera versión de la web basada en hipertexto, y allí lo que armó es un esquema, que como lo estamos viendo aquí en forma básica, en la cual definió lo que tendría que ser la web. Tendría que tener un servidor web, web server en inglés, tendría que tener las páginas web, para eso se definió un lenguaje específico para poder almacenar información en esas páginas, llamado lenguaje marcador de hipertexto, Hypertext Markup Language, y el web browser o navegador web, o simplemente, como decimos en español por general, nada más que navegador. Con esos tres componentes se podía tener la World Wide Web. Por supuesto que esto requiere de soporte físico, donde va a ejecutarse, que son computadoras hoy en día, dispositivos móviles en general. Hablemos un poquito específicamente de estos componentes para ir entendiendo cómo funcionan. El servidor web es un programa, por hoy en día ya es una colección de programas, que van a procesar desde el lado del servidor. Acuérdense que todo esto es arquitectura cliente-servidor, o sea, tiene un cliente que realiza peticiones y un servidor que las responde, ¿ok? Y del lado del servidor tenemos esto. La aplicación lo que hace es procesar las peticiones que viene de un cliente, lo hablamos de vuelta, el navegador va a formar allí. Inicialmente en los primeros años era simplemente tomar la página solicitada y enviarla al cliente. Hoy en día esto es mucho más complejo, por lo general las páginas web así pregrabadas no existen más, sino que se forman al vuelo. El server entonces lo que hace es recibir la petición de un cliente, esa petición la interpreta, por lo general es solicitar un archivo, un conjunto de archivos o un procesamiento, lo elabora y lo que va a hacer es devolver un archivo. Ese archivo va a ser transmitido al cliente mediante un protocolo. Por lo general en Internet se utiliza el protocolo HTTP o HTTPS para enviar esos archivos, las páginas web. Quiero aclarar que una página web, ustedes como desarrolladores por lo general van a encontrarse con este tema de tener que utilizar un servidor web. Y los servidores web son por lo general algo bastante desconocidos para la mayoría de los mortales. Son estrellas ocultas detrás de las bambalinas. Son como en la televisión los productores o los camarógrafos que nunca se los ven. Salvando la distancia, estos programas son muy importantes para el funcionamiento. Y acá tengo una pequeña tablita actualizada a septiembre de este año, en la cual tenemos el porcentaje de uso de varios servidores. Por cuestiones de comerciales, la mayoría de estos servidores se utilizan sobre servidores Linux, inclusive el propio de Microsoft AES, pero la mayoría de esto también puede correr sobre servidores Windows y, bueno, si las condiciones de dinero las ameritan, ¿sí? El servidor Apache es el más utilizado, 36%, seguido del NG-Inc, 32%, Cloudflare Server 15%, y el Microsoft Internet Server es el 7.8% junto a las de Speed. Después ya el resto de los servidores web se procesan un pequeño espacio de compartición de porcentaje de uso. Ahora, todos estos servidores por supuesto cumplen con estándares, por lo cual, por lo general, no hay mucha diferencia entre usar uno y otro. O sea, son distintos porque por ahí tienen cuestiones distintas de performance, configuración. Algunos son más fáciles de instalar que otros, por ejemplo, configurar. Pueden tener mejor respuesta para ciertas características. ¿Sí? Estos son software que están constantemente en evolución. Pueden tener mejor característica de seguridad, unos que otros. ¿Okay? Van variando por ahí. Pero por lo general, una vez que entra en producción con un servidor, no se lo suele alterar mucho más allá de los cambios lógicos que van llevando con la evolución del software. Por lo general estos servidores son ofrecidos por la mayoría de los proveedores de nube. Por ejemplo,
AWS o Azure ofrecen cualquiera de estos servidores, allí uno lo puede elegir, contratar, y bueno, según lo que el plan que uno tiene, los puede disponer de algunos de estos. Y también uno puede montar su web servidor bajando estos software, porque muchos de estos son software libre, e inclusive la mayoría, creo que prácticamente todos se pueden descargar de forma gratuita y bueno, tal vez después tenga una licencia paga según el uso que se los llega a dar. Tengo acá un pequeño gráfico de ejemplo de cómo se distribuyen los servidores de la Fundación Wikimedia, que es la que sostiene a Wikipedia, en nivel mundial. Esto por ahí está un poquito desactualizado porque es un gráfico de unos años atrás, creo que es 2016, pero nos puede dar allí una idea de cómo entender cómo se pueden distribuir, porque uno a veces piensa que Internet está todo en el mismo lugar, pero en realidad no es así, sino que Internet es un software, la web digo, es un software distribuido, puede estar residiendo en varios puntos del mundo, muchas veces estos puntos hasta pueden ser secretos, por ejemplo los servidores de Google, poco se conoce su ubicación exacta, se saben que están en ciertas ciudades tal vez, pero no más que eso. Y bueno, el caso de Wikimedia es totalmente opuesto y suelen publicar sus servidores que tienen. Y aquí por ejemplo tenemos una distribución de los servidores porque hablamos de servidores web, pero en realidad existen muchos tipos de servidores que se le pueden necesitar según los servicios. Por ejemplo, aquí tenemos en verde el Apache Web Server, que es un servidor web. Como verán, la mayoría están aquí en Tampa, Florida, y hay unos otros que están del otro lado del mundo, allí en Seúl, en Corea del Sur. Ahora, también existen otros servidores porque solamente el web server no es el único servicio que suele dar una página web, porque a veces depende de otro servicio. Por ejemplo, servidores de imágenes, aquí en naranja, algunos servidores para ciertas herramientas, los de búsqueda, otros servidores para hacer las búsquedas o para hacer caché. Son distintas tecnologías que se necesitan para tener una web funcional. Entonces podemos ver que según este gráfico, por supuesto la mayor parte es web server, pero por ejemplo podemos ver que en azul también hay una gran distribución de servidores caché. Los servidores caché lo que hacen es aquella información que más comúnmente es requerida por los usuarios, o sea, es requerida, ya está generada grabada, copiada, mejor dicho, en un lugar más cercano para poder tenerlo. Entonces, hay muchas páginas web que se acceden por algún evento, por alguna cuestión muy comúnmente, entonces no se la arma completamente al vuelo en estos servidores de Apache, sino que ya se deja una copia de las mismas en los servidores Squid y cuando alguien pide esa página, en lugar de formar la vuelta, simplemente se lee una copia que está ya en estos servidores de alguna de estas zonas. Los Load Balancer son servidores que permiten redirigir la información, y esto debería haber tal vez aquí también, pero no se lo ve porque es un porcentaje muy pequeño, porque lo que hace es decidir qué servidores tienen menos carga de trabajo y en base a eso ir enviando allí los requerimientos para no saturar, por supuesto, siempre el primer servidor. Entonces, los balanceos de carga lo que hacen es eso, determinar qué servidor tiene menos carga y a ese le van pasando. Esto es como una puerta por la cual nosotros vemos todo como una sola cosa, pero en realidad detrás de eso hay cientos o miles de servidores haciendo el mismo trabajo. Podemos ver también que una parte importante estos son los servidores mirror, las database mirror y los database server. De hecho hay más mirror que server. El servidor de base de datos es aquel servidor que contiene los datos en sí. Acá vamos a ver que hay en Tampa, debe haber también aquí en Holanda, pero es muy chiquito, y en Corea del Sur. Los servidores de base de datos contienen los datos en sí que se van a rescatar para formar la página web. Los mirror son espejos. Los espejos son copias que se hacen al vuelo. Cuando se produce un cambio en la base de datos original, ese dato también es replicado en otro lugar, en otro disco por lo general, uno o dos, puede ser varios. Por seguridad, por si se rompe la base de datos original, se tiene para recuperar en caliente al vuelo, o sea, sin tener que cambiar equipos. En ese mismo momento el sistema detecta una falla y va a pasar a uno de los servidores mirror. Con eso se da redundancia a la información y bueno, los servidores no caen así. Y eso da tiempo que se reemplace el hardware que no funciona. Y también podemos encontrar aquí en violeta los servidores de búsqueda que se tienen que encargar de redirigir las búsquedas que se hacen dentro del sistema a las páginas en sí. Tal vez esto no es tan importante en Wikimedia porque la mayoría de la gente accede a una página Wikipedia a través de un buscador, típicamente Google, puede ser Bing, Yahoo,
y dentro de la página web no es muy importante el porcentaje de búsquedas que existe, por eso tal vez esto sea tan pequeño. Ahora bien, esto es un ejemplo nada más en el caso de Wikimedia, inclusive le dije, le recalco que puede estar desactualizado. Esto puede variar para cada servidor, solamente Google tiene un PAM muy distinto, Facebook también, no sé, entre los grandes. Y si tenemos una página web más modesta, tal vez tengamos un único servidor para todo esto. O sea, en un mismo servidor tengamos el web server, la base de datos. Inclusive ahí mismo tenemos los discos espejados para poder tener las copias en ese mismo lugar. Y a veces si queremos dar más redundancia vamos a tener nada más que dos servidores, o sea, dos computadoras haciendo lo mismo de forma paralela o espejada. De cuestión de manera que mejorará la performance o la seguridad según lo que uno considera más importante. Si uno quiere tener performance y seguridad ya tiene que agregar más computadoras, más equipamiento en sí. Del otro lado, encontramos del lado cliente, para aclarar, encontramos el web browser, el navegador web o simplemente navegador, que es el programa que va a interpretar lo que envió el servidor, las páginas web típicamente, para que el usuario pueda leerlas, verlas y navegar en sí en la web. Este primer navegador se llamó World Wide Web, que lo hizo Tim Berners-Lee. Tuvo algunos años de actualización, creo que llegó hasta el 94. Tengo una captura de pantalla por aquí de esto. Pero este no fue el navegador web más popular en la primera época, sino que el más popular se llamaba Mosaic, lo hizo Andreessen, se hizo luego popular por hacer el Netscape Navigator, en el cual lo vieron a los navegadores, ¿sí? Y bueno, y después esto dio escala a muchos navegadores que fueron naciendo y muriendo en el tiempo. Y podemos hacerla corta simplemente porque la historia es un poco larga. Hoy tenemos posible descargar varias decenas de navegadores, pero los más populares, al menos de nombres, son estos que vemos aquí: Safari de Apple, el Firefox de la Fundación Mozilla, Chrome de Google, el Edge de Microsoft y Opera de Opera Software. Tal vez el que más viejito aquí sea, el que más se mantiene sin grandes golpes de tormenta o algo así, es el Opera Software, pero también es uno de los que tiene poco mercado. Las funcionalidades en todos los navegadores son muy similares. Usar un navegador y otro por lo general es casi indistinto, pero podemos ver aquí un poco de estadística para darnos cuenta que para la gente por lo general eso no es así. Hacer estadística en un navegador es bastante difícil, bastante complicado. Hay muchos factores que pueden hacer que los números sean fácilmente engañosos, pero tenemos aquí un par de páginas que son bastante serias y nos dan algunos numeritos. Esto se actualiza al mes pasado, septiembre. Acá tenemos que Chrome tiene mundialmente el 69% de mercado, seguido lejísimo por Safari, que es prácticamente todo iOS, 8%, Firefox tiene otro 8%, el Edge 5%, y el Internet Explorer todavía está ahí, con el 2% y medio, y el Opera, con 2%. Según el W3 Counter, los números para Chrome son un poco más pequeños, igual son inmensos, 62%, y crecen un poquito aquí el número del Safari, 18%, las sumatorias de los navegadores de Microsoft, Internet Explorer 8 son 6.3%, Firefox 4.8% y Opera 1.6%. Aquí el que creció es Safari y en detrimento de los demás. Volviendo a esta primera página, tengo aquí una evolución de los navegadores en escritorio, o sea, esto es en las computadoras. Esto no incluye los navegadores que se utilizan en celulares u otros dispositivos desde el 2009 hasta septiembre de este año, en la cual podemos ver aquí en esos años, ya por enero y septiembre aparece Chrome, había aparecido un poquito antes, pero fíjense, en ese momento el 60 y largo por ciento lo tenía el Internet Explorer, donde empezó una larga caída en una espiral, podríamos decir, hasta llegar a lo poquito que es hoy. Chrome invirtió esa línea, se la cruzaron allí en 2012, 2013, una discrepancia ahí entre algunas revistas, algunos autores, pero bueno, por ahí fue. La cuestión es que esta brecha se fue ampliando hasta llegar a ser muy amplia hoy. Tenemos aquí el Firefox, que a pesar de tener muy buena fama, va perdiendo usuarios levemente. Tuvo sus mejores épocas ya por el 2010, como vemos aquí, 2009.
pero lamentablemente va cayendo a pesar de ser un muy buen navegador. El Safari está aquí, no es el mejor momento Safari, ahora es el mejor momento Safari. Tuvo un momento incipiente, después cayó, y bueno, esto también tiene que ver con las evoluciones del sistema operativo de Apple, ¿sí? Y en el rojito Opera siempre ahí abajo, pero siempre está, ¿sí? Pocas veces ha pasado el 3%, creo que hace muchos años no lo hace. Pero bueno, siempre está ahí. Opera tiene una característica que es un navegador muy liviano. En esta página podemos ver un poquito por versiones. Entonces aquí por ejemplo ver que el 40% está en Chrome 85. Cabe aclarar que Chrome tiene una forma de versionar el software, nunca hablamos de esto, pero ahí en el momento vamos a hablar. Por lo general los números de versiones se van poniendo en dos valores, 1 punto algo o 5.3 por ejemplo. El primer número es una evolución importante en el software y el segundo número es una evolución pequeña. Inclusive algunos ponen un tercer número con una evolución más aún pequeña, ¿sí? Todo depende del equipo de desarrollo. Chrome eso no existe, Chrome es un solo número, entonces cada vez que salgan una versión nueva, por más que sean pequeños cambios, porque por ejemplo es solamente así, tac, le ponen un número nuevo. Por eso tenemos estos números tan alevosos, tan grandes, ¿sí? Firefox hace lo mismo, en cambio Edge, Safari, Opera no hacen esto. Aquí podemos ver por plataformas, o sea, el sistema operativo en el que corren. La mayoría de los navegadores corren en Windows 10, 21%. Si le sumamos Windows 7 tenemos allí ya el 17%. Y bueno, XP no está por aquí, pero seguramente va a tener un 3% más, así que probablemente el 30% de los navegadores corren sobre Windows. Android 10, 12, 22 y acá tenemos unos poco más, así que también pasamos fácilmente el 30%, ya bien largo. Bueno, y ahí podemos ver plataformas, inclusive acá se puede ver resolución de pantalla y otras cosas. Bueno, si quieren entrar después a esta página, aquí tienen W3 Counter por un lado y el otro es gs.stackcounter.com. Y vamos a hablar del tercer elemento aquí, que serían las páginas web. Estos son documentos que tienen información digital, que puede contener texto, sonido, video, inclusive pueden tener enlaces a otros programas. Antes podían, por ejemplo, hasta tenían programas, inclusive las páginas web. Esto no es algo que suele ser hoy en día. Después explico un poquito esta diferencia, porque a ver, queda un poquito más claro. Y sobre todo hipervínculos. ¿Sí? Una página web sin hipervínculo es como que no es una página web. Y las páginas web tienen como formato más natural, más propagado, el HTML o XHTML. A veces algunas páginas tienen versiones de esto que en realidad son lo mismo. Van a encontrar por ahí sitios que tienen una extensión .php, ASP o algo así. Pero en realidad son simplemente programas que generan páginas web que en realidad lo que generan son también HTML. Y por una cuestión del lenguaje tienen esas extensiones. Pero todo genera HTML porque los navegadores lo que entienden son de HTML. Y si yo le envío una cosa que no es HTML, el navegador no lo entiende, por lo cual no lo puede mostrar. Por ejemplo, las páginas web no son solo HTML, como dije acá, tienen otras cosas como imágenes, pero también incluyen otros recursos digitales, como pueden ser hojas de estilo acá, utilizadas para maquetación, o sea, para el formato de la página web. Pueden contener scripts, que son pequeñas líneas de códigos que se ejecutan para realizar una tarea, por ejemplo, para validar que un formulario tenga cargado algún campo, e inclusive algunas cuestiones como imágenes, videos. Acá tengo una pequeña infografía en la cual refleja la evolución de las páginas web, mejor dicho, de los sitios web. Algo que nos habíamos aclarado es que una página web es un solo documento y un sitio web es la acumulación de páginas web entrelazadas entre sí para tener un fin determinado. Y podemos ver a partir de los primeros años quienes mandaban allí. AOL todavía existe de cierta forma como un servidor en Estados Unidos. Yahoo, GeoCities, que era una gran competencia en su momento. GeoCities ofrecía hacer tu propia página web fácil, entre todo para lo que era fácil para esa época. Entonces era un servidor de páginas web donde uno registraba un nombre y ahí podía hacer una página web la cual queda expuesta al mundo. El MSN, que fue la primera página web de Microsoft,
la página de Netscape, del navegador, Dexai, que era un buscador al igual que Lycos, y bueno, la página Microsoft sí que era para sus servicios empresariales. El MSN era, para aclarar, era un portal muy parecido a Yahoo. Estos fueron cambiando, vieron el orden cómo se van evolucionando. AOL se convierte en Time Warner, ¿sí? Aparece eBay aquí, una empresa competidora de Amazon, ¿sí? Es como un mercado libre. Aparece Google también en principio de año 2000. Todavía existe el buscador Lycos, ¿sí? Yahoo en esa época era bastante importante, sobre todo con el tema de correo electrónico. Google todavía no ofrecía servicios, solamente era un buscador. Amazon y el About, que sería una especie de LinkedIn actual, ya se abrió una red social de aquella época. No me acuerdo mucho más de eso, pero por ahí andaba. Google en 2008 ya es un gigante, por así decirlo, ya domina las búsquedas, ya juega en decremento. Microsoft sigue ahí dando vuelta con estos servicios. AOL volvió a cambiar de logo, nombre está. Aparece Fox con canales, eBay va cayendo. Amazon también tiene caída, pero no es lo que para el futuro, ¿sí? Estaba otro buscador llamado Ask, también por allí. 5 años después, 2013, Yahoo sigue siendo importante, aunque no les parezca increíble, pero todavía lo era. Fíjense que la caída ha sido muy grande, que ha sido absorbida hoy en día por OAT en el año 2018, que es el dueño de Google y de AOL. Google ahí estaba muy cerca, sí, ahora está primero. Microsoft se mantiene ahí con nuevo logo. Hoy en día es cuarto con sus servicios. Aparece Facebook aquí, que ya viene unos años atrás. AOL mantiene el nombre esta vez. Tenemos Amazon que sube, no me acuerdo que era Gran Media, y aparece Wikimedia con todas sus páginas como Wikipedia. Y bueno, algo más actual, se imaginarán, ¿sí? Los reyes de la web son Google, Facebook, bueno, OAT, que no lo vemos, Microsoft, Amazon y otros servicios hoy en día que tal vez estos temas importantes ya, no con estos nombres, pero sí páginas web que ofrecen entretenimiento, ocio puro, ¿sí? No tanto servicios empresariales como son Comcast, CBS y Disney. Me corro para allá para que terminen de ver. Ahí está. Entonces, Disney, que es dueña de muchos canales de televisión, inclusive en Latinoamérica, así que esto por supuesto es global, es mundial. Así que si lo miramos por ahí regionalmente, es por supuesto que este gráfico de distribución va a ser diferente. Y bueno, para hablar de página web tenemos que hablar sí o sí del HTML, lenguaje marcado hipertexto. Es un... A veces, algunos lo van a decir que es un lenguaje de programación. No es técnicamente un lenguaje de programación, aunque pueden vivir como programadores programando HTML. Si son programadores web tienen que saber HTML, obviamente. La mayoría de HTML es generado de forma automática por algún otro software. Por lo general uno no codifica muy poco en HTML puro en un archivo de texto. Por lo general uno codifica en algún otro lenguaje, pero usa HTML. Largo de escribir todas las etiquetas, cerrarla bien y se pone un poco engorroso. No es difícil, pero es engorroso. Eso sería fin. Entonces, por ejemplo, se utiliza el lenguaje que genera HTML para hacer las páginas web de forma más rápida, más efectiva, también más fácil. Bueno, HTML es una revisión importante, el 5, de que se ha hecho esto. Por supuesto, HTML viene allá de los años 90. Y aunque ustedes no lo crean, hasta hace pocos años, hasta la versión anterior de HTML nativamente no soportaba, por ejemplo, manejo multimedia. O sea, los videos y música, para ser utilizados entre un navegador, requerían de software de terceros para poder ser utilizado. En la versión 5 se establece una nueva serie de elementos, atributos. También se incorporan los codecs para poder reproducir video y audio directamente allí. También tiene etiquetas nuevas para manejar conjuntos de datos, o sea, para manejar tablas, por ejemplo. Mejoran los formularios y también soporta el arrastrar y soltar dentro de los navegadores, que hasta el HTML5 no se puede hacer. Esto es un estándar, pero esto es un estándar que todos los navegadores tienen que soportar para poder funcionar. Ahí eso es lo que cumple el contrato de funcionamiento de todas las páginas web. Para las páginas, tengo que poner un par de conceptos aquí para tener claro. En las primeras épocas de Internet, las páginas por lo general eran estáticas y hoy en día por lo general son dinámicas. ¿Cuál es la diferencia para hacerla corta aquí? Una página estática está prácticamente almacenada en un disco rígido en una computadora y el servidor web
lo que hace es simplemente leerla y enviarla al navegador. O sea, una computadora, aquí por ejemplo, accede a una página web, sample.com, y el archivo static.html, a través de la red de internet, lo solicita un web servidor, el servidor que hace, busca en su disco rígido esa página y se la envía así como está, al vuelo, allá, al cliente que va a mostrar esa página. Entonces, una página estática por HAL no tiene una evolución en el tiempo, salvo que alguien la actualice, ¿sí? Los primeros años de Internet básicamente era así. Y de hecho Tim Berners-Lee dice que esos primeros años de Internet fueron muy frustrantes porque la Internet no cumplía el objetivo que él quería, que sea algo de lectura y escritura, que uno pueda almacenar información de forma fácil, sino que básicamente para poder almacenar información uno tiene que ser programador o estar muy cerca de serlo. Y eso no era lo que quería, sino que la web solamente servía para leer datos, pero era muy difícil almacenar. A partir de la evolución de las páginas, en que aparecieron las páginas dinámicas, estas permiten que los usuarios puedan interactuar con lo mismo y son armadas al vuelo. Esto quiere decir que la página web no existe físicamente como la recibimos en nuestro navegador, sino que lo que tiene es el lenguaje codificado, o sea, tiene el código que va a armar la página web cuando es requerida. Por eso, ustedes ven que hoy en día cuando navegan en cualquier sitio, las páginas se actualizan de forma automática, cambian su contenido, está personalizado según sus gustos, hay páginas que permiten inclusive elegir los colores, las fuentes que uno quiera. En fin, todo eso depende de cómo fue programado. Todas esas páginas dinámicas lo que hacen es tener separada la parte en sí del programa, cómo funciona, y de los datos. Y todos los datos son compuestos cuando son solicitados. Entonces, el servidor web ahí tiene un papel mucho más importante porque no es solamente un lector o un redireccionador del archivo, sino que lo que tiene que hacer es componer el archivo. O igualmente el HTML sigue estando, lo que hace al fin y al cabo es generar HTML por lo general y devolver eso al cliente. Aquí entra también a jugar los lenguajes de programación para poder hacer páginas web, que puede ser básicamente cualquier lenguaje de programación hoy en día, pero permiten armar, la mayoría permiten hacer páginas web. Y el lenguaje JavaScript, que ya hablo un poquito más de esto, que es un lenguaje que puede correr en el navegador. Una web dinámica es bastante más compleja, como dije, y aquí el esquema, por supuesto, cambia un cachito. Esto, por supuesto, puede cambiar según diferentes opciones de arquitectura, pero podemos decir que tenemos un navegador que va a solicitar a través de Internet a un servidor web, la página web. Hasta ahí no cambió nada. ¿Qué pasa aquí? Este servidor web va a ser un paso en la cual va a solicitar a algo que está almacenado, va a solicitar una maquetación almacenada en un formato CSS. La maquetación lo que define es qué tipo de fuente se utiliza, el tamaño de las fuentes, cómo se ubican los componentes, la alineación que tienen, detalles en fin que tienen que ver con la visual, que pueden ser muchos y muy importantes. Puede contener también aquí imágenes que se van a poner y también puede haber páginas que estén grabadas realmente como simplemente HTML. Pero por otra parte, este servidor web puede trabajar con un servidor de aplicaciones y esto es lo que puede estar armado en cualquier lenguaje. El servidor de aplicación lo que va a hacer es recibir este pedido y mediante su codificación lo que va a hacer es por lo general consultar una base de datos para recabar la información y según ciertos requerimientos hechos por supuesto va a componer la información que va a ser la que se va a ver en el navegador afín. Entonces todo ese conjunto de componentes que va a tener un servidor de base de datos por ejemplo para acceder a los datos van a ser mezclados, van a ser devueltos a web server y este va a componer toda esa información en un HTML o varios según se necesite, HTML, imagen por ejemplo, audio, lo que sea, y eso va a ser devuelto a través de internet hasta el navegador que va a ser exhibido. Entonces, en una página dinámica no tenemos una página así fija, sino que se arma con estos distintos componentes. Y esto es una parte bastante compleja de cierta forma hacerla andar, requiere bastante trabajo, pero la mayoría de los sitios web funcionan de esta forma así hoy en día. Aunque inclusive aquellos sitios que parecen estáticos, como tal vez por ejemplo Wikipedia, ¿sí? Ya estamos, que parece ser un sitio bastante estático, está compuesto con esta forma. Entonces cuando tenemos que hacer una página web dinámica se está hablando por lo general de una arquitectura de aplicación web. Ahora, para que todo esto funcione se necesitan de estándares. Los estándares son
protocolos establecidos para que los distintos componentes funcionen entre sí. Esto determina cómo tienen que estar compuestos, cuáles son sus interfaces, sobre todo comunicación, para que otros componentes puedan interactuar con ellos. Se ha establecido hace muchos años un consorcio llamado el W3C, que sería el World Wide Web Consortium, formado por empresas líderes en el desarrollo de Internet, y aquí este consorcio se encarga de desarrollar y mantener los estándares que van a utilizar los navegadores, las páginas web y en fin todos los servicios que funcionan en Internet. Esta es una especie de que permite que los nuevos desarrollos que pintan como buenos, que tienen un gran potencial, sean asistidos, sean ordenados, organizados para que puedan llegar a buen puerto y eso sea utilizable hacia adelante. También permite que la universalidad de la red, porque algo que pasaba en los primeros años era que algunas empresas se hacían tecnologías y las mantenían de forma propietaria, de manera que otros jugadores no podían utilizarlas o solamente podían usar la forma cliente o pagando. Y eso la verdad que trajo algunos retrasos a la web en su momento. Por suerte hoy en día esa mentalidad ha desaparecido totalmente y todo se busca estandarizar porque al final de la larga es mejor que todos puedan entrar y todos puedan compartir la información. Bueno, este consorcio que te encarga y por supuesto vamos a nombrar aquí en adelante algunos de los estándares más importantes que los navegadores web tienen que soportar para funcionar. Primero ya lo hablamos en un video anterior, es la URL. Esto tiene que estar obviamente soportado por los navegadores porque si no, no se puede acceder a las páginas web. Entonces, otros servicios también lo soportan, pero por lo general la URL la conocemos a través de los navegadores como una parte de las mismas. ¿Sí? Un navegador no soporta una URL, por supuesto no puede ser un navegador. También los navegadores tienen que soportar protocolos de transferencias. Y los tres más importantes que soportan todos los navegadores son el HTTP, que es el protocolo de transferencia de hipertexto, el HTTPS, que es el protocolo de transferencia de hipertexto, sobre una capa de zócalo seguro. Esto permite que los datos vayan encriptados, de manera que si alguien los captura, no los pueda entender. Y también algunas variantes de FTP, del protocolo de transferencia de archivo. Vamos a hablar más adelante de este otro tema, porque hay programas específicos para hacerlo, pero los navegadores soportan FTP de forma nativa. El FTP se utiliza por lo general para subir o descargar archivos directamente, sin navegarlos. Hablemos del HTTP en este caso. Es un protocolo de comunicación, es el desarrollado ya en los años 90. En realidad viene de antes, por supuesto, de los años 80. Acá tenemos abajo la barrita. En el 91 se publicó la versión 0.9, en el 96 salió la 1.0 y ahí entró el estándar en el 99 con una publicación de una serie RFC que dio lugar a versión 1.1 en la cual ya se arregló todo para que los navegadores puedan utilizar. El protocolo de transferencia por texto define la sintaxis semántica que utilizan los elementos software de arquitectura web, o sea, los clientes, servidores, ya hablamos de esto, y proxies, nunca hablamos de los proxies. Vamos a ver si podemos tiempo para hablar de esto. Pero los proxies son los intermediarios entre los clientes y servidores que permiten, por ejemplo, mejorar la performance o permiten establecer cuestiones de seguridad que de otra forma no serían posibles. Igualmente hoy en día los proxies han caído de popularidad por algunos motivos como ser las conexiones más rápidas o programas que permiten saltearlos directamente cuando uno quiere poner seguridad. Entonces ya no son tan comunes como antes. El HTTP es un protocolo sin estado, o sea, no tiene información de conexión anterior. Cada vez que se inicia una conexión nueva, cada vez que se envía una comunicación, se crea una nueva conexión y cuando termina eso se cierra y es como si nada hubiera pasado. Por supuesto que una aplicación simula, mediante otras técnicas, mantener la comunicación, ¿sí? Entonces esto pareciera que no ocurre, pero en la realidad esto sí ocurre. Acá aparece la palabra cookies, galletitas literalmente. Las cookies son los retacitos o los pedacitos de información que el sitio web va dejando localmente en la computadora del cliente para poder saber con quién está tratando, qué fue lo que trajo, qué es lo que leyó y almacenar cierta información. Las cookies en cierto momento fueron bastante polémicas porque se descubrió que generaban agujeros de seguridad y había programas rastreadores de cookies en la web que permitían recabar información de otras páginas web de forma clandestina y esto permitió robar mucha información, inclusive información de tarjetas de créditos. Por supuesto que con la evolución de la tecnología esto hoy en día
ya no suele ser un problema, más allá de algún agujero de seguridad que pueda llegar a aparecer en cualquier momento. Bueno, HTTP evolucionó, 2016 tenemos la versión 2.0 y ahora estamos utilizando desde el 2018 creo que es, la versión 3.0. Ahora es interesante entender un poquito cómo funciona el HTTP. El HTTP hace requerimientos del navegador cliente hacia el servidor. Request es una petición, significa en español, ¿no? Y el servidor web va a responder mediante un HTTP response, que va a ser el resultado. Por ejemplo, aquí el HTTP request va a ser recitado en una página web y el HTTP response lo va a devolver. Ahora, para hacer estas tareas de este circulito, se necesitan de algunos comandos para poder funcionar. El HTTP lo que tiene son verbos, que son comandos, para hacerlo cortita, que permiten realizar estas tareas. Existen varios, pero los más comunes, y por lo general nos vemos en la programación, necesitamos utilizarlos, son el get, el post, put y delete, que coinciden con las operaciones conocidas actualmente como CRUD, que viene de create, read, update y delete, para hacerla en español, lectura, inserción, actualización y eliminación. Entonces, mediante esos comandos podemos hacer tareas básicas que hay. Hay otros verbos, pero estos son los más importantes con los que debemos trabajar en programación. Para entender un poquito más, podemos chusmear un poquito cómo funciona el get. Get significa literalmente obtener. El get lo que hace es recuperar información desde una URI. O sea, mediante el protocolo HTTP y un comando get, lo que vamos a solicitar es una URI. Aquí tenemos un browser request guest, se pone la página que se quiere obtener, se puede incluir alguna información adicional necesaria, por ejemplo la versión HTTP que se va a utilizar, y eso suele ser un pedacito de datos muy pequeño, por ejemplo acá dice un KB, ¿sí? Sería lo normal. Esto va a viajar al servidor, el servidor va a encargarse de obtener ese archivo o ejecutar el programa necesario para que eso funcione, y va a dar una lectura de archivo en la cual nos va a devolver la información. La información va a ser un response del server, que va a tener, por ejemplo, la versión que se utilizó y un código de respuesta. El código de respuesta 200, ok, quiere decir que las cosas salieron bien. Otros códigos van a indicar por ejemplo diferentes tipos de errores. Algunos warnings o otras cosas. Y aquí que por ejemplo va a venir, digo por ejemplo porque no siempre es así, va a ser código HTML. Aquí vemos HTML escrito entre un símbolo menor y mayor, y me olvidé aclarar esto. Esto es una etiqueta. Hablamos que el HTML es un lenguaje marcado de etiquetas, y una etiqueta se identifica por esto, por una palabra, un acrónimo o algo así, dentro de un símbolo menor y mayor para iniciar, y cuando encontramos que hay un menor seguido de una barra, quiere decir que la etiqueta se cierra. O sea, esta etiqueta abre un bloque, esta la cierra, y aquí dentro va a haber un bloque de código HTML. Por ejemplo, si queremos poner un título, una palabra así resaltada en un título, se abre una etiqueta de símbolo menor, H1, símbolo mayor, se escribe dentro del texto que uno quiere que aparezca resaltado como título, y después se cierra con un símbolo menor barrita, H1 y el símbolo mayor. Bien, disculpen no tener uno acá preparado para mostrar, pero bueno, algún día la reversión del video vamos a sacarlo. Bien, entonces esto va a traer un resultado de una página web, 100 KB por ejemplo, y el navegador se va a encargar de mostrar porque él es capaz de entender HTML. Vamos a pasar aquí al Firefox Developer. Tiene algunos chichecitos que son ideales para el uso de desarrollador, pero la mayoría de estos chiches están disponibles en cualquier navegador, así que tampoco hay una cuestión muy distinta, más allá de algunas cosas bastante cómodas. Pero si ustedes vienen aquí y le dan clic en la llavecita de herramienta, podemos elegir algunas opciones. Yo en este caso voy a elegir Network, la pantalla se va a dividir. Y en la parte inferior lo que voy a ver son los comandos HTTP que van haciendo cuando doy clic en distintos elementos. Voy a venir por ejemplo aquí a Browser, no doy clic, simplemente puse el ratón arriba y esto tiene un mouse on over que va a desplegar una ventana en la parte inferior. Como puedo ver, acá hay distintos navegador y puedo venir, voy a elegir un enlace cualquiera. Voy a darle clic en Download y en este momento lo que estamos viendo es todo lo que produce
el clic en esa página web. Aquí arriba podemos ver que me llevó a una página y en la parte inferior podemos ver que tenemos muchos gets. Todos esos get, o la mayoría de ellos al menos, deben venir en morcilla.org. Alguno vino de Google, no siempre está ahí chusmeando. Y vemos todos los comandos get que tiene el comando el status 200, o sea que fue todo ok. Y aquí, en esta columna, podemos ver lo que vino. Podemos ver que, a ver, aquí tenemos por ejemplo que vino una imagen llamada placeholder, el logo por ejemplo, ¿sí? Acá me muestra este logo. Buscamos otro acá, otra imagen, otro logo con un fondo transparente, ¿sí? Bueno, son varios que se encargaron. También vamos a encontrar un style sheet. Esta es una página CSS que tiene, acá no me va a hacer ninguna prevista, pero esto es un archivo en la cual yo puedo, vamos a venir aquí a la derecha y me voy a mover de este lado, ver la información de qué se envió. Voy a volver a sacar el responde para que se vea mejor. De la fuente que se utiliza, el tamaño de la fuente, vamos a desplazar un poquito más, y distintas características que tienen que ver con cómo se va a ver la página web. También podemos encontrar así scripts, ahora vamos a hablar de esto, que son códigos que se van a utilizar para el funcionamiento de la página. Esta es una herramienta que permite que el desarrollador pueda saber si la página web está funcionando de forma correcta y donde hay problemas, errores o no funciona, bueno, rastrear. Fíjense que en cada caso dando la información de cuántos bytes transfirió, los tipos de archivo y bueno, hay más información que se puede ir rescatando. Ahora, lo que yo dije recién aquí, tomo un get cualquiera, acá tengo en headers, encabezados, tengo cómo se armó el get. Acá tengo el comando get y acá está la URI que se armó para ser enviado. Acá tengo el OK, 200 OK, la versión que se utilizó, HTTP2, los bytes se transfirieron, bueno, alguna información más estadística. Si voy al response, puedo ver el resultado que produjo esa. Vamos a tomar otro aquí, por ejemplo, el header. Tengo aquí un get que tiene el solicitud de esa página, de ese archivo, digo, de imágenes, resultado OK, y cuánto se transfirió, y en el response puedo ver qué elemento se transfirió. A ver si esto me permite hacerlo con alguno más aquí, por ejemplo con un SVG utilizado ahí. Y a ver si hay algo más por acá, un font no me va a mostrar nada, bueno, va a ser simplemente el font compilado, así que no se entiende nada. Si hay un script como habíamos visto antes, ya lo mostramos, ¿sí? Así que bueno, no hay nada nuevo ahí. Entonces ahí veo cómo funciona esto. Esta es una herramienta que me permite ver si todo anda bien como dije antes. A veces las páginas web procesan algo más complejo, no la información no llega ya digerida, sino que la información llega en crudo y tiene que ser construida mediante un lenguaje de programación dentro del navegador. Bueno, se utiliza JavaScript para eso, en alguna de sus herramientas, frameworks. Pero la información llega por lo general en formato XML. Este es un estándar que tiene que soportar los navegadores y es un metalenguaje que va mediante marcas a almacenar los datos. Permite transferir los datos y permite almacenarlos dentro de la computadora, ¿sí? XML no es tampoco exclusivo de las páginas web, sino que se puede utilizar en editores de textos, a cálculo. De hecho, Office de Microsoft utiliza este formato para almacenar los archivos. Un XML más o menos se ve así. En este caso, por lo general XML son colecciones. Colecciones quiere decir que tengo una serie de datos que repiten el atributo. El atributo es lo que identifica el dato. Por ejemplo, aquí, código usuario, user ID, ¿ok? Y tienen un valor. Los atributos tienen valores, ¿sí? Acá tengo ID, que es ID es la abreviatura de identificador. 1, ID2, ID3 y ID4. Cuando tengo así una colección, esto es una colección de datos, los datos son un conjunto, las colecciones son un conjunto repetido de atributos, por supuesto con datos diferentes por lo general, suelen tener lo que es un ID y un identificador de recursos, ¿sí? Y estos atributos pueden ir variando según las necesidades. Entonces, por ejemplo, aquí cada conjunto de datos tiene un user ID, un título y un completed. El título es una descripción, string y un completed. Es un ejemplo cualquiera que puede ser cualquier cosa. La idea es aquí que los datos las estructuras se repitan para poder manejar la información. Bueno, esto puede ser recibido por el navegador del servidor y esto tiene que ser interpretado en un navegador. Vamos a ver una página.
como para verificar, zoomear esto. Acá tengo una página, AirNav Radar Box. Es una página para ver vuelos en vivo, seguimiento de vuelos en vivo. Y lo que voy a hacer aquí es lo mismo que hice allá. Me voy a ir a la network y vamos a observar qué pasa aquí. Fíjense que esta página, yo no estoy haciendo nada, cada tantos segundos va a ir haciendo un get a data.rb24.com y en cada uno de esos está transfiriendo información. Esa información que está transfiriendo de forma automática está siendo solicitada por un código que está en ejecución dentro del navegador, que no se lo ve, por supuesto, así tan linealmente, pero vamos a ver que los avioncitos se van moviendo y eso es gracias a la nueva información que se va recibiendo aquí. Por ejemplo, si hacemos un zoom, aquí se solicitó más información, ahí va a parar de actualizar en enseguida, pero cada vez que haga un get, vamos a tener una actualización de pantalla. ¿Ven? Ahí tenemos, va a haber otro get, paso ahí la cantidad de requerimientos y tenemos una actualización de pantalla. Bien, eso es lo primero. Entonces vamos a ver, fíjense que aquí tenemos tipos de archivos que se transfieren, son PNG, pero también podemos ver que hay unos archivos de tipos JSON. Si miramos uno de esos JSON, vamos a ver que el pedido de header, tenemos aquí un get, en la cual tenemos una URI seguida de parámetros. Esto puede variar las formas de parámetros, como ya había hablado en un video anterior, pero fíjense que acá lo que va pidiendo es distintos filtros, que en este caso están casi todos sin establecer, excepto aquí el de la latitud y longitud de la ubicación que se está viendo, el cuadradito que estoy viendo, básicamente el rectángulo que estoy viendo, y la información de la hora, que supongo que tiene que ser porque está en vivo, más algunos datos. Esto tiene un response, que es la respuesta, y fíjense que es un objeto, una serie de objetos. Acá tengo un objeto 1 y acá tengo un objeto de información más. Vamos a ver otro JSON porque ese no es el mejor ejemplo. Vamos a tomar aquí, veamos este por ejemplo. Acá tenemos más información. Esta es la información del avión que está ahí. Y vemos que en este caso aparecen números. Estos son los atributos. Yo me imagino que aquí ponen números en lugar de poner palabras para hacer menos carga a los servidores. Voy a ampliar la ventanita para que aparezcan otros aviones. Bueno, voy a dar clic aquí en un get. Y este get que va a traer la información va a traer aquí varios conjuntos de datos. Vamos viendo acá. Voy a checar un poquito porque están todos grandes. Y estos conjuntos de datos son los de cada avioncito que va a ver. Aquí lo que hizo la página web es pasarme la información. Al servidor le pide de todos los aviones que están en esta zona. Él le pide en el header, le dice pasame todos los vuelos que están en este cuadradito, latitud, longitud superior, latitud, longitud inferior, y el sistema lo que hace es ver todos los avioncitos que están ahí y le manda esta respuesta en formatos JSON. Los JSON son entonces una serie de atributos que van a identificar. Si yo cierro esto acá para verlos mejor, ustedes van a poder notar, por ejemplo, pongo esto acá a la vista. Acá tengo, por ejemplo, H23D5, que es el código de vuelo del avión, está aquí. Acá tengo de este, del 9707. Acá tengo de la 912, que está aquí. Bueno, y si sigo scrollando, sí, puedo encontrar otros. AD014, uno está por aquí. Con su ubicación, tengo la altura, el tipo de avión, esto es la velocidad. Y bueno, la comunicación creo que es, y esto es la matrícula. Y a ver más información. Si yo expando esto, los puedo ver dato por dato allí, atributo por atributo. Pero de esta manera entonces la página web lo que hace es, en lugar de enviar todo el dibujo completo, lo que hace es cargar por partes. Carga el mapa por un lado y luego los datos en sí que van modificándose de forma dinámica, no estático, se van enviando simplemente como pequeños datos como JSONs o XML que van a traer nada más la información que va cambiando de manera de minimizar la carga de datos que va viajando. Y por supuesto hay otros valores. Y él va repitiendo esos get cada tanto para poder actualizar la información. Imagino que lo está haciendo cada 10 o 20 segundos,
¿Cómo haciendo? Si yo doy clic, por ejemplo, en un avión, se va a hacer un get de ese. Acá se me fue muy rápido, pero ya les ubico la respuesta de ese. Fíjense que tengo específicamente la altitud y longitud de ese avión y varios datos del mismo, que se ven aquí a la izquierda, ¿sí? Acá se pueden ver esos valores, la foto, por ejemplo, esos datos y más. Y toda esa información viene en JSON, altitud, ¿vieron? De dónde salió, qué aeropuerto, hacia dónde va, ¿tá? El tipo de avión. Bueno, toda esa información viene ahí codificada. En los JSON, y la página web los interpreta y lo va poniendo. Y como no solo el get viene en las páginas web, también tenemos otros comandos. Por supuesto no vamos a aplicar todo, porque no vamos todo el día con esto. Pero tenemos el put, digo, que es utilizado para almacenar el cuerpo de una entidad da un URL. El put es una especie de inserción en el cual se agregan los datos. Cuando yo quiero insertar un dato nuevo se utiliza un put. El post también guarda información, pero es utilizado para actualizar la información que ya fue insertada en un put previo. ¿tá? Esto es como un update. Y por supuesto, no va a faltar nunca un delete, que es utilizado para eliminar algo del servidor y hacerlo desaparecer. Entren en la página de Google. Y fíjense que aquí, en lugar de tener gets, los que ya lo hizo previamente, lo que tengo son unos posts. Estos posts lo que hacen, obviamente, es enviar información a Google de qué yo estoy haciendo. ¿Sí? Esto es un chusmeo constante. Bueno, en este caso el post no suele tener response. El response suele ser prácticamente exclusivo del get. Puede haber un response así, pero es bastante extraño. Y acá está enviando una información que tiene que ver seguramente con mi identidad digital. Por supuesto, el 204 es un aviso de que no hay resultado de respuesta. Y estoy hablando que el navegador interpretaba los JSON que llegaban, los XML, y los estaba allí leyendo para ejecutar y actualizar la página. ¿Cómo lo hace a eso? Mediante un lenguaje de programación que funciona dentro del navegador. JavaScript es el lenguaje en sí del navegador. Aparte de entender HTML, el navegador entiende JavaScript. Esto está estandarizado, la versión estandarizada se llama ESMA Script. Y a partir de JavaScript se implementan varios otros lenguajes de programación como Angular, React, entre otros, que permiten implementar programación más compleja. Entonces el código JavaScript lo que hace es funcionar ahí en el navegador y va interpretando lo que llega y de esa forma puede actualizar, y lo que podemos tener aquí es lo que llamamos de HTML, que es el HTML dinámico, por lo cual las páginas pueden ir cambiando sin ninguna interacción del usuario de forma así automática, o mediante requerimientos también del usuario ir cambiando los valores que se van necesitando. Entonces JavaScript es un lenguaje de programación bastante simple, está basado en C, no tiene nada que ver con Java, es simplemente una coincidencia de nombre, pero porque deriva de C, igual los dos derivan de C, tanto Java como JavaScript derivan de C. Y JavaScript es un lenguaje interpretado, o sea, no se compila, sino que directamente el navegador toma cada comando y lo va a ir ejecutando según la necesidad. Una tecnología también que es soportada por los navegadores de forma estándar es el Ajax, que es una extensión utiliza JavaScript en realidad para funcionar, es una librería, como existen otras librerías hechas con JavaScript. Pero la diferencia de Ajax es que es nativo de los navegadores, entonces cuando uno hace algo en Ajax, no tiene que instalar librerías adicionales para que funcione. Esto puede ser bueno porque no hay que hacer instalaciones adicionales, pero bueno, Ajax también tiene sus limitaciones delante de otras librerías actuales que existen, que tienen mucha más versatilidad, más complicada, así que por lo general la mayoría termine simplemente siendo por esta tecnología instalando ahí. Pero bien, es bueno saber que existe. Ajax fue uno de los primeros lenguajes o librerías que permitió esta interacción. La pueden ver en Google, por ejemplo, cuando hacen una búsqueda que va haciendo la lista de forma automática. A ver si lo tenemos aquí. Aquí en Google cuando yo escribo algo, por ejemplo, puedo poner PC Magazine, PC Mac, esa lista que va apareciendo se va generando así mediante Ajax, ¿sí? De forma automática. Se utiliza también en Gmail, en Google Maps, entre otras herramientas de la web. Los navegadores también tienen soporte para los plugins. Esto sí es un poco más propietario. Los plugins son de forma natural por los navegadores, pero
Por ejemplo, no se puede utilizar un plugin de un navegador a otro, salvo que tengan el mismo core, ambos, el mismo motor en sí para funcionar. Los navegadores tienen motores propios. Por ejemplo, hoy en día, el último gran cambio que hubo es el de Edge, que dejó usar su motor propio, que lo realizaba Microsoft para utilizar el Chromium, que es el que lo lleva desarrollando Google hace muchos años y que es open source y que es utilizado también por otros navegadores. Entonces, en ese caso, un plugin que funciona en Chrome funciona en Edge, y si alguien hizo un plugin para Edge, por cierto, también va a funcionar en Chrome de forma transparente. Opera utiliza un motor diferente, los plugins de Opera no podían ser utilizados ahí. Ahora, los plugins dan funcionalidades que no fueron naturalmente o nativamente pensados en el navegador y permiten hacer cosas. Hay plugins para todo, para lo que se le ocurra, prácticamente de todo. Entonces los navegadores quedan con esto mucho más amplio. Por supuesto, los plugins consumen memoria, el procesador deben funcionar, y hay plugins que son maliciosos, que se utilizan para robo de datos, identidad, phishing, etc. En otra época, los plugins se utilizaban para hacer cosas que los navegadores no pueden hacer y que eran necesarias, como por ejemplo las animaciones o reproducción de música. Y esto entra en lo que podemos llamar como tecnología deprecada, porque, bueno, HTML5 hoy lo hace de forma nativa. Entre las tecnologías deprecadas podemos hablar de la Apple Java, que la última versión data del 2011, que permitía desarrollar programas en Java y embeberlos dentro de un navegador web para que puedan ser usables de un navegador sin tener que instalar una máquina virtual de Java o algo más complicado. Entonces uno entraba a una página web y en realidad se cargaba un pequeño HTML, y ese HTML lo que hacía era traer el Apple Java y uno ejecutaba como un programa escritorio dentro de un navegador. Esa tecnología trajo algunos dolores de cabeza también, por ciertas particularidades que tenía, y luego fue totalmente abandonado porque en HTML5 ahí se puede hacer prácticamente todo lo que se hacía en un Apple de Java. También por muchos años fue muy popular ahora el Flash, que permitía generar animaciones, que tal vez muy sencillas, pero animación al fin, para que puedan ser vistas en una página web. Hoy en día todo lo que permitía hacer Adobe Flash en 2016 se puede hacer con HTML5, así que también Adobe Flash dejó de mantener esto, no ha tenido más evolución más allá de alguna cuestión de seguridad, pero todo esto ha sido deprecado, o sea que se ha vuelto obsoleto. Por ejemplo, antes teníamos que agregar un plugin para poder ver PDFs o para escuchar música. Eso hoy en día ya no se necesita más porque todos los navegadores lo soportan. Bien, con esto cierro esta parte de las webs. En otros videos vamos a ir a más tema de internet y bueno, cualquier cosa espero las consultas por el aula virtual. Saludos.